Medellín no perdona la timidez cuando alguien trae fuego por dentro. Y Carolina Giraldo Navarro lo traía desde antes de entender qué era la industria. No era solo cantar por cantar, era esa necesidad rara de que una voz sea más grande que el cuarto donde nació. En muchas casas eso se queda como un sueño bonito. En la de ella se volvió rutina. Practicar, insistir, repetir. Porque desde temprano apareció el primer obstáculo. ¿El mundo te escucha? Sí, pero también te mide. Y cuando eres mujer, el juicio llega doble, por cómo suenas y por cómo te ves. A los 15 años, en 2006, Carolina se mete a un programa de talento en Colombia, Factor XS. No es el momento mágico donde una estrella nace y todo se resuelve. Es otra cosa. Es la primera vez que se asoma al escenario del juicio público. Frente a cámaras, frente a expectativas, frente a la idea de que si no sales perfecta, ya no sirves. Ahí se planta la semilla de su carácter. Si la puerta no se abre, no se llora. Se vuelve a tocar mañana. elespectador.com, Pablo Stayuno. Pero la historia real no se decide en un reality. Se decide después, cuando se apagan las luces y te quedas con la pregunta incómoda. ¿Y ahora qué? Porque el mundo ama descubrir talentos jóvenes, pero rara vez se queda a verlos crecer. Para crecer hay que pagar algo: tiempo, soledad, disciplina y la valentía de aceptar que la primera versión de ti no será la definitiva. En Colombia, el género urbano todavía era un territorio con dueños no escritos. Y a una chica que quería cantar reggaetón, trap o pop urbano, el mensaje era claro: sí, pero más suave. Sí, pero más comercial. Sí, pero sin incomodar. Y ese sin incomodar es una jaula. Karol G, todavía sin el nombre, empieza a entender algo que definirá todo. No basta con talento. Hay que construir una identidad que aguante la presión. Así nace la primera gran decisión: dejar de esperar permiso. Aprender el oficio, mejorar la escritura, entender el negocio, porque si no controlas tu camino, alguien más lo va a controlar por ti. Y lo que viene no es glamour, es picar piedra, es cantar donde te den espacio, es escuchar todavía no, es cargar con la duda, pero también es el inicio del plan. En esta historia, el éxito no llega como regalo, llega como consecuencia. Y el siguiente capítulo empieza cuando Carolina decide transformarse en Karol G, una versión más afilada, más estratégica, más preparada para entrar a una industria que no regala nada, y menos a una mujer que quiere mandar en su propio género. El después del reality es donde se mueren la mayoría de los sueños, porque ahí ya no hay cámaras, no hay narrativa, no hay aplauso automático, solo queda el trabajo silencioso. Y Carolina, todavía muy joven, entendió una verdad que duele: en la música urbana no basta con cantar bien. Tienes que sobrevivir a un ecosistema que te prueba todo el tiempo. Si aguantas el rechazo, si aguantas la comparación, si aguantas que te digan que ese lugar no es para ti. En Medellín, el movimiento urbano crecía con hambre. Había talento, calle, creatividad, pero también una estructura: productores, sellos, equipos, apuestas. Y en esa estructura, el papel de la mujer solía estar reducido a dos opciones: ser la voz bonita o ser la imagen. Karol G quería algo más peligroso: ser la artista completa, con control, con visión y con carácter. Eso implica incomodar, implica ser llamada difícil, implica que te cierren puertas solo por no bajar la cabeza. Por eso el siguiente paso no fue un golpe de suerte, fue preparación. Karol decide salir de la zona cómoda y formarse en serio. Empieza a entender la música como oficio: afinación, interpretación, composición, estructura. Empieza a ver el estudio como laboratorio, no como foto para redes. Y mientras muchos solo sueñan con el escenario, ella empieza a soñar con lo que nadie ve: el proceso. Aquí es donde aparece un tema clave para tu documental: la paciencia estratégica. Porque hay artistas que explotan rápido y se apagan igual de rápido. Y hay otros que construyen lento pero sólido. Karol estaba construyendo. Y construir a veces significa tomar decisiones que desde afuera parecen frías, pero por dentro son supervivencia. Rodearte de gente correcta, aprender a negociar, entender contratos, identificar dónde te están usando y dónde te están impulsando. En esa etapa, la identidad también se estaba formando. La G todavía no era marca global, era una promesa.
Y para que una promesa se convierta en destino, necesitas algo más que voz. Necesitas una historia que se sienta real. Carol no venía de un cuento perfecto. Venía de insistir, de perder, de volver. Eso se le nota a un artista. Hay voces que suenan bonitas y hay voces que suenan como alguien que ya se cayó y se levantó. Empiezan entonces los primeros pasos serios en la industria. Colaboraciones, música que busca espacio, intentos por entrar a playlists, presentaciones donde todavía no hay multitudes. Es la etapa en la que te toca probarte sin garantías. Y es donde se decide algo crucial. Si vas a moldearte para encajar o si vas a insistir hasta que el molde se rompa. Carol elige lo segundo. Y esa decisión tiene un precio. Tardas más, te frustras más, te cuestionas más. Pero cuando por fin llega el momento, no llegas como una casualidad, llegas como una fuerza. La maquinaria todavía no se había encendido por completo, pero ya estaba ocurriendo algo. Dentro de la escena, su nombre empezaba a circular con respeto. Como se respetan los proyectos que no se rinden. Como se respeta a alguien que se toma en serio. Y entonces aparece el punto de quiebre que cambia todo. El primer tema que no solo la pone en el mapa, sino que le demuestra al mercado que una mujer puede entrar al urbano con autoridad, sin pedir permiso. El después del reality es donde se mueren la mayoría de los sueños, porque ahí ya no hay cámaras, no hay narrativa, no hay aplauso automático, solo queda el trabajo silencioso. Y Carolina, todavía muy joven, entendió una verdad que duele. En la música urbana no basta con cantar bien. Tienes que sobrevivir a un ecosistema que te prueba todo el tiempo. Si aguantas el rechazo, si aguantas la comparación, si aguantas que te digan que ese lugar no es para ti. En Medellín, el movimiento urbano crecía con hambre. Había talento, calle, creatividad, pero también una estructura. Productores, sellos, equipos, apuestas. Y en esa estructura, el papel de la mujer solía estar reducido a dos opciones. Ser la voz bonita o ser la imagen. Karol G quería algo más peligroso, ser la artista completa, con control, con visión y con carácter. Eso implica incomodar, implica ser llamada difícil, implica que te cierren puertas solo por no bajar la cabeza. Por eso el siguiente paso no fue un golpe de suerte, fue preparación. Carol decide salir de la zona cómoda y formarse en serio. Empieza a entender la música como oficio, afinación, interpretación, composición, estructura. Empieza a ver el estudio como laboratorio, no como foto para redes. Y mientras muchos solo sueñan con el escenario, ella empieza a soñar con lo que nadie ve, el proceso. Aquí es donde aparece un tema clave para tu documental, la paciencia estratégica. Porque hay artistas que explotan rápido y se apagan igual de rápido. Y hay otros que construyen lento pero sólido. Carol estaba construyendo. Y construir a veces significa tomar decisiones que desde afuera parecen frías, pero por dentro son supervivencia. Rodearte de gente correcta, aprender a negociar, entender contratos, identificar dónde te están usando y dónde te están impulsando. En esa etapa, la identidad también se estaba formando. La G todavía no era marca global, era una promesa. Y para que una promesa se convierta en destino, necesitas algo más que voz. Necesitas una historia que se sienta real. Carol no venía de un cuento perfecto. Venía de insistir, de perder, de volver. Eso se le nota a un artista. Hay voces que suenan bonitas y hay voces que suenan como alguien que ya se cayó y se levantó. Empiezan entonces los primeros pasos serios en la industria. Colaboraciones, música que busca espacio, intentos por entrar a playlists, presentaciones donde todavía no hay multitudes. Es la etapa en la que te toca probarte sin garantías. Y es donde se decide algo crucial. Si vas a moldearte para encajar o si vas a insistir hasta que el molde se rompa. Carol elige lo segundo. Y esa decisión tiene un precio. Tardas más, te frustras más, te cuestionas más. Pero cuando por fin llega el momento, no llegas como una casualidad. Llegas como una fuerza. La maquinaria todavía no se había encendido por completo, pero ya estaba ocurriendo algo. Dentro de la escena, su nombre empezaba a circular con respeto, como se respetan los proyectos que no se rinden, como se respeta a alguien que se toma en serio. Y entonces aparece el punto de quiebre que cambia todo. El primer tema que no solo la pone en el mapa,
sino que le demuestra al mercado que una mujer puede entrar al urbano con autoridad sin pedir permiso. El despegue de Karol G no llegó como un rayo, llegó como una grieta que, de tanto insistir, termina rompiendo la pared, porque en la industria urbana el sí casi nunca llega completo. Primero llega a medias, una colaboración, un tema que empieza a sonar, una puerta que se abre solo lo suficiente para que metas el pie. Y ahí es donde se ve quién era Karol. No la chica que tuvo oportunidad, sino la que supo convertir una rendija en entrada. Durante años, ella había estado preparándose para un momento así, pero el momento no siempre se siente como triunfo. A veces se siente como presión, porque cuando por fin te miran, ya no puedes fallar. Y para una mujer en un género dominado por hombres, el margen de error es más cruel. Si fallas, no dicen falló Karol, dicen, ya ves, las mujeres no duran. Esa es la carga invisible. Entonces llega el punto donde el proyecto deja de ser promesa y se vuelve conversación. Karol empieza a colocarse en el radar de la escena latina con un tipo de energía que no se puede fingir. Hambre, pero con visión. No estaba intentando ser la versión femenina de nadie. Estaba buscando sonar como ella, con un balance raro. Melodía pop, calle urbana, corazón abierto y al mismo tiempo una actitud de yo también mando aquí. Y cuando ese enfoque se cristaliza, aparece el golpe que termina de conectarla con el público. Ahora me llama. No solo por lo pegajosa, sino por lo que simboliza. Esa canción funciona como declaración. Ya no estás pidiendo entrar, ya estás aquí. Y lo importante es que no llega sola. Llega en colaboración con un nombre pesado de la escena, lo cual manda un mensaje al mercado y al público al mismo tiempo. Si una figura grande te valida, de pronto la industria deja de tratarte como apuesta pequeña. Empiezan a tratarte como parte del juego. Ese éxito cambia la dinámica interna de su carrera. Karol pasa de proyecto con potencial a artista que puede sostener un hit. Y en la música, esa diferencia lo cambia todo. Los estudios te ofrecen mejores productores, los medios te buscan, los festivales te consideran, las colaboraciones llegan con otra actitud. Pero también llega el otro lado, la lupa. Ahora todo se evalúa, tu cuerpo, tu vida, tu pasado, tu carácter. El público te ama, sí, pero el ruido también crece. Aquí empieza la transformación más importante. Karol entiende que el siguiente paso ya no es sacar canciones sueltas, es construir un mundo, un concepto, un nombre que se sienta completo, porque un hit te abre la puerta, pero un proyecto sólido te deja vivir adentro. Y es en ese punto donde Karol hace algo inteligente. En lugar de correr detrás de la tendencia, empieza a definirse por una idea que la va a acompañar por años. No vine a pedir espacio, vine a quedarme. Su imagen se afila, su narrativa se ordena, su música se vuelve más intencional. Ya no es solo la que canta, es la que decide cómo se cuenta la historia. Lo que sigue es el siguiente gran paso, el primer cuerpo de trabajo que la consolida, la etapa donde ya no se discute si llegó, sino cuánto tiempo se va a quedar. Vamos con la parte 4, la consolidación, el salto de hit a era y el momento en que Karol G deja de ser sorpresa y se vuelve potencia. Después de un golpe como Ahora me llama, hay dos caminos. Volverte adicta a repetir la fórmula o atreverte a crecer sin perder a tu público. El primer camino te da números rápidos, el segundo te da carrera. Karol eligió carrera. La consolidación no suena tan romántica como el descubrimiento, pero es más difícil, porque ya no compites por atención, compites por respeto. Ya no basta con sonar en una playlist, tienes que demostrar que puedes sostener una identidad, que no eres un accidente del algoritmo, que tu voz tiene dirección. Y aquí es donde Karol empieza a construir su sello con intención. Letras que hablan desde un lugar femenino sin pedir disculpas, melodías que se clavan y una mezcla calculada entre vulnerabilidad y fuerza. En esta etapa, el estudio deja de ser un lugar de ensayo y se vuelve un cuarto de control. Karol empieza a tomar decisiones que definen su sonido y su narrativa. Ya no se trata solo de cantar bien, sino de saber qué emoción estás vendiendo, qué historia estás contando y por qué tu público te elige a ti y no a otra persona que también tiene talento. Porque talento hay muchos, identidad no. El público, además, no solo escucha música, consume símbolos. Y Karol entendió el poder del símbolo. Su estética se vuelve reconocible. Su presencia empieza a verse como marca, no como moda.
Empieza a moverse con la lógica de quien sabe que la industria es rápida y cruel. Hoy te sube, mañana te cambia. Por eso, en lugar de correr detrás de cada tendencia, ella empieza a crear un territorio. Y ese territorio se construye con decisiones pequeñas repetidas con disciplina. ¿Qué colaboraciones aceptas? ¿Qué canciones lanzas primero? ¿Cómo hablas en entrevistas? ¿Qué parte de tu vida expones? ¿Y cuál proteges? Porque también hay algo que pasa cuando una mujer en urbano empieza a dominar. El mundo quiere reducirla. Si canta de deseo, la juzgan. Si canta de dolor, la infantilizan. Si se muestra fuerte, la llaman fría. Si se muestra sensible, la llaman débil. Karol empieza a moverse con una estrategia clara. No darles una sola versión para encasillarla. Ser muchas cosas a la vez. Ser contradictoria si hace falta. Ser humana sin perder autoridad. Y en medio de esa construcción, llega otro cambio silencioso. Karol empieza a llenar escenarios con una energía distinta. Ya no es solo la artista del hit, es la artista que sostiene un show, que conecta, que puede cargar un set completo sin depender de una sola canción. Ahí se mide de verdad la fama, cuando el público no va por un tema, va por ti. Pero toda consolidación trae su prueba más dura. El siguiente álbum, la siguiente era, el siguiente gran paso donde ya no basta con gustar. Tienes que liderar. Y liderar significa elevar el estándar, arriesgarte a que te critiquen y aún así soltar la música con la seguridad de quien ya se ganó el derecho de existir en el centro de la conversación. La historia entonces entra a una fase nueva. Karol empieza a moverse hacia el dominio total, hacia el momento en que ya no se pregunta si puede, sino hasta dónde. Hay un punto en la carrera de un artista donde el éxito deja de ser local y se vuelve inevitable. No porque todo el mundo te conozca, sino porque tu música empieza a funcionar como idioma común. Karol G llega a ese punto cuando deja de depender de un solo momento y empieza a construir una secuencia. Canciones, colaboraciones, presencia, narrativa. Y esa secuencia empieza a empujarla hacia un lugar donde ya no compite solo con su generación. Compite con el estándar del pop latino completo. El salto a fenómeno no es solo números, es percepción. Es cuando la gente que no te seguía empieza a ubicarse, a tener una opinión, a discutir si te merece el lugar que estás ocupando. Ese tipo de conversación solo aparece cuando ya estás arriba. En esta etapa, Karol logra algo difícil: hablarle a públicos distintos sin diluirse. Porque una cosa es sonar en Colombia, otra es sonar en México, otra es sonar en Estados Unidos para comunidades latinas, y otra es sonar globalmente en plataformas donde la gente no entiende cada palabra, pero siente el ritmo y la actitud. Esa expansión no ocurre por buena suerte. Ocurre cuando el proyecto tiene claridad y consistencia. Aquí también se ve el oficio. Karol no construye su carrera como yo canto y ya. La construye como relato. Cada era tiene un tono, cada etapa tiene una energía, y eso permite que el público la siga como se sigue una serie. ¿Quieres ver qué viene? ¿Quieres ver cómo evoluciona? En el fondo, eso es lo que tú haces con tu canal: documentar evolución. Karol es material perfecto para ese formato, pero hay un precio. Cuando te vuelves fenómeno, el mundo empieza a cobrarte. La agenda se llena, el cuerpo se cansa, la mente se tensa. La industria exige presencia constante: redes, shows, entrevistas, alfombras, sesiones, aviones. Y mientras más subes, más gente opina sobre tu vida como si fuera propiedad pública. Un artista puede tener éxito sin paz, y aquí la pregunta empieza a crecer por dentro. ¿Cómo se mantiene una mujer en la cima sin perderse? Karol atraviesa esa presión con un arma que siempre tuvo desde Medellín: trabajo y control. No control obsesivo por ego, sino control como defensa. Porque si no cuidas tu narrativa, te la escriben otros. Y a una mujer en urbano muchas veces se la escriben con veneno. En medio de ese ascenso, llega el momento donde el proyecto deja de ser Karol G, la artista, y se vuelve Karol G como símbolo. Símbolo de triunfo femenino en un espacio que históricamente las empujó a los lados. Símbolo de independencia, símbolo de alguien que no esperó permiso. Y ese simbolismo, cuando es real, convierte a una cantante en algo más, en referente. Pero el punto de quiebre definitivo todavía estaba por venir. El momento en que Karol no solo se posiciona, domina.
Y lo hace con un proyecto que no se siente como un disco más, sino como una era cultural completa, con un mensaje simple que millones adoptan como mantra. Hay discos que funcionan como una colección de canciones, y hay discos que funcionan como un estado de ánimo colectivo. Mañana será bonito entra en la segunda categoría, no porque sea triste o feliz, sino porque llega en el momento exacto en que mucha gente estaba cansada de fingir que todo estaba bien. Carol no inventa ese cansancio, lo reconoce, lo nombra y lo convierte en música. Y cuando un artista logra eso, deja de ser solo artista, se vuelve compañía. Esta era tiene un centro emocional claro, el derecho a romperse y aún así levantarte con dignidad. Carol ya había demostrado fuerza, éxito y presencia, pero aquí muestra otra cosa, control emocional. No el control de no sentir, sino el control de decir, sí duele, pero no me destruye. Esa es una línea delgada. Si lo haces mal, suena a frase bonita. Si lo haces bien, suena a verdad. Y en esta etapa, suena a verdad para millones. También hay un movimiento estratégico. Carol entiende que la cima no se sostiene solo con reggaetón de fiesta. Se sostiene con variedad, con canciones que sirven para bailar y canciones que sirven para sobrevivir. Con letras directas, sin tanta máscara, que conectan incluso con quien no sigue la cultura urbana de cerca. Es aquí donde su público se ensancha de verdad. No solo la siguen por qué tan fuerte suena, sino por qué tan real se siente. Y el mensaje del título se vuelve mantra. Mañana será bonito. No es una promesa ingenua, es una decisión. Es decir, hoy puede estar pesado, pero no voy a rendirme. Esa frase, cuando la canta un artista que ya pasó por el rechazo y la construcción lenta, pesa distinto. No se siente como motivación barata, se siente como alguien hablando desde experiencia. El impacto de esta era no se mide solo en listas. Se mide en el tipo de lugares donde empieza a aparecer su música, en videos de gente llorando, en audios dedicados, en historias de recuperación, en despedidas, en celebraciones. Carol entra al territorio más difícil, el de la vida real del público. Y cuando un artista entra ahí, es casi imposible sacarlo. Pero aquí llega la prueba definitiva, el escenario. Porque el streaming puede inflar números, pero el show en vivo no miente. Y es en esta etapa donde Carol se convierte en evento, donde su presencia ya no es una artista importante, sino una noche que no te quieres perder. La estética, la energía, el control del ritmo, el contacto con la audiencia. Todo se siente como una artista en dominio total, no improvisando su grandeza, sino ejecutándola. Y luego viene la validación que, aunque no define el valor del arte, sí define cómo lo trata el mundo. El reconocimiento institucional. Premios, titulares, portadas. Carol entra al club donde ya no discutes si pertenece, discutes qué tan alto va a llegar. Pero toda cima trae una pregunta. ¿Qué haces después de decirle al mundo, mañana será bonito? ¿Cómo sigues sin repetirte? ¿Cómo evolucionas sin traicionar lo que te llevó ahí? La consagración tiene una trampa. Cuando llegas, el mundo te pide que te quedes igual, que repitas la fórmula, que no cambies demasiado, que no incomodes. Y para una artista como Karol G, ese es el momento más peligroso, porque su historia completa se construyó haciendo lo contrario, cambiando, insistiendo, empujando. Entonces la pregunta ya no es ¿cómo llego?, sino ¿cómo me mantengo sin perderme? En esta etapa, Carol ya carga un peso nuevo, ser símbolo, no solo de éxito, también de representación. Para muchas mujeres, verla arriba significa posibilidad, y eso se siente como orgullo, pero también como responsabilidad, porque cada decisión se vuelve un mensaje, aunque no quieras. Si te muestras vulnerable, te exigen que seas ejemplo. Si te muestras fuerte, te exigen que seas perfecta. Y la perfección es una condena disfrazada. Aquí entra el elemento más documental, la intimidad real detrás del brillo. Giras largas, cambios de horario, fatiga. La presión de la industria por estar presente todos los días. La lógica cruel de las redes. Si no publicas, desapareciste. Si publicas, te atacan. En ese entorno, la estabilidad mental se vuelve un proyecto. Y Carol, que viene de construir lento, entiende algo que muchas estrellas aprenden tarde. Si no proteges tu salud, la fama te cobra con intereses. Por eso, en lugar de vivir como un personaje, Carol empieza a delimitar. No siempre lo hace perfecto, pero se nota el intento.
que se comparte, que se guarda, que se negocia, que se rechaza. Porque llegar a la cima te enseña otra verdad. Hay dinero, hay oportunidades, hay ofertas, pero también hay trampas. La industria te premia por estar disponible, no por estar bien. Y ahí es donde se separa el artista que solo quiere éxito del artista que quiere carrera. También hay un giro de percepción. Cuando una mujer domina, la crítica cambia. Antes te decían no vas a poder. Ahora te buscan defectos. Te cuestionan por exceso, por ambición, por control, por marketing. Lo mismo que en un hombre se aplaude, en una mujer se fiscaliza. Carol lo vive como todas, con ruido alrededor. Pero la diferencia es que su base ya no es frágil. Ya no depende de aprobación momentánea. Depende de algo más sólido, el vínculo con el público. Y ese vínculo se vuelve más fuerte cuando el público siente que tu historia es real. Carol no se vende como intocable, se vende como alguien que, a pesar de estar arriba, sigue siendo humana. Esa cercanía tiene un costo, pero también tiene un poder, la lealtad. Y la lealtad es lo único que dura cuando cambian los algoritmos. En este punto, el documental tiene que señalar una verdad. Karol G no es un milagro. Es una estrategia emocional y profesional que funcionó. La niña de Medellín se volvió una artista global porque tuvo paciencia para construir y carácter para resistir. Y cuando ya era gigante, tuvo inteligencia para no dejar que el personaje la devorara. Pero falta el cierre más fuerte, el momento en que el mundo, incluso el que antes dudaba, se rinde y pone un sello definitivo. No porque ella lo necesite, sino porque la historia lo completa. La validación máxima, el lugar en la conversación histórica. Cuando el ruido baja, se ve lo que realmente quedó. Y lo que quedó en la historia de Karol G no es solo una racha de éxitos, es un cambio de percepción. Durante años el urbano trató a las mujeres como excepción. Karol se volvió prueba de lo contrario. No era una excepción, era una posibilidad sostenida. En esta etapa, el reconocimiento deja de ser solo popular y empieza a volverse institucional. Premios, titulares, portadas, listados, invitaciones donde antes no existía espacio real para una mujer urbana como protagonista. El mundo, que primero duda, luego copia. Y en ese momento se confirma algo. Karol no solo estaba siguiendo el movimiento, estaba empujándolo. Hay una validación simbólica que resume esa consagración, el Grammy. No porque un premio sea la verdad, sino porque funciona como sello histórico para el relato. Cuando llega ese tipo de reconocimiento, se termina una discusión vieja. ¿Esto es moda o es legado? Para Karol, el mensaje es claro. Ya no estás en el presente solamente, estás entrando al archivo de época. Pero aquí viene la parte más interesante para un documental, lo que ese momento despierta por dentro. Porque el éxito grande, el que realmente te cambia la vida, no siempre se siente como fiesta. A veces se siente como cansancio, como distancia, como la conciencia de que ya hay demasiada gente mirando. Y cuando demasiada gente mira, la libertad se vuelve más complicada. Por eso, el legado de Karol no es únicamente musical, es narrativo, es la manera en que convirtió una lucha personal en un mensaje colectivo. Es la forma en que su historia se volvió útil. En un mundo donde la fama se consume rápido, Karol logró que su música acompañe procesos, rupturas, duelos, reconstrucción, autoestima, reinvención. Eso es mucho más difícil que un hit. Y en el plano de industria, su figura deja una lección incómoda. El género urbano no era para hombres, era un negocio que se acostumbró a ver a los hombres al frente. Karol lo desafió con resultados, con catálogo, con público, con giras, con impacto cultural. Esa es la parte que cambia reglas, cuando el mercado demuestra que sí, que se puede, y entonces ya no hay excusa. Ahora bien, un legado no se construye solo con victorias, se construye con el costo de sostenerlas. Y en Karol, ese costo se nota en la necesidad constante de equilibrar exposición y protección, porque la artista global vive en una paradoja. Necesita mostrarse para existir en la industria, pero necesita esconderse para sobrevivir como persona. Aquí es donde el documental debe apretar. ¿Qué queda cuando apagas el escenario? ¿Qué queda cuando ya lograste lo que soñabas? Para Karol queda algo crucial, una identidad que ya no depende de que el mundo la apruebe. Queda una mujer que entendió que el éxito sin paz es un trato injusto. Pero todavía falta el cierre final, el veredicto de su historia.
¿Qué significa Karol G para su generación? ¿Y qué enseñanza deja su arco completo, desde Medellín hasta la cima global? La última parte no es final feliz, es conclusión con peso. Al final, la pregunta no es cuántos premios ganó Karol G, ni cuántos números rompió, ni cuántas veces su nombre apareció en titulares. La pregunta real es más simple y más dura. ¿Qué tipo de persona tienes que volverte para sobrevivir a tu propio sueño? Porque eso fue Karol G, una superviviente del deseo de ser escuchada cuando el mundo te dice que no eres prioridad, del deseo de pertenecer en una industria que te quiere en los márgenes, del deseo de ser grande sin dejar de ser tú. Y cada etapa de su vida fue una prueba distinta. En Medellín, la prueba fue creer en una voz que todavía no tenía escenario. En la adolescencia, la prueba fue resistir el juicio temprano sin romperse. En la formación, la prueba fue aprender el oficio cuando nadie aplaude. En el despegue, la prueba fue no perder la cabeza cuando por fin te miran. En la cima, la prueba fue no perder el alma cuando el mundo te quiere convertir en personaje. Y si hay una escena que resume todo esto, no es una alfombra roja, es un momento íntimo, el instante en que una persona pone audífonos, escucha una canción suya y siente alivio, porque ahí se demuestra lo que realmente construyó. Karol no solo hizo música para bailar, hizo música para acompañar, para levantar, para decir lo que a veces cuesta decir en voz alta. Por eso su historia importa en Fama y Fortuna. Porque aquí no estamos persiguiendo chismes ni titulares vacíos. Estamos persiguiendo algo más raro, el mecanismo real de una leyenda. Y el mecanismo de Karol G fue claro: disciplina, plus identidad, plus paciencia, plus valentía emocional. No se trata de que nunca tuvo miedo, se trata de que caminó con miedo y aún así avanzó. Hoy, Karol G ocupa un lugar que hace unos años parecía imposible para una mujer en el urbano, la cima sin pedir permiso. Y ese lugar no es solo suyo, es una señal, una puerta abierta que ya no se puede cerrar. La industria podrá discutir estilos, modas, tendencias, pero ya no puede negar que una mujer puede dominar este terreno con autoridad. Si su historia deja una lección, es esta: el éxito no es la ausencia de dolor. Es la capacidad de transformar el dolor en dirección. Y cuando eso se convierte en arte, el resultado no se olvida. Porque un hit puede pasar, pero una historia que se vuelve himno se queda. Karol G empezó como Carolina, una chica con una voz grande en un lugar pequeño. Terminó como Karol G, una artista global que logró algo todavía más difícil que la fama: crear un mensaje que millones sienten como propio. Y cuando alguien logra eso, ya no estamos hablando de una carrera, estamos hablando de legado. La vida de Karol G demuestra que la cima no se alcanza con suerte, sino con resistencia. Si este documental te dejó algo, suscríbete y activa la campanita. La próxima historia nos lleva a otra figura que cambió las reglas desde adentro.